Ahí sí, ya. Habiendo llegado la hora entonces, ¿cierto? Ya dimos unos minutitos para que se puedan conectar. Vamos a dar inicio a nuestra clase de Instituto Bíblico IPECHI con Hechos de los Apóstoles, parte 2. Amén. Y Amén. vamos a iniciar, como también estamos acostumbrados, orando al Señor, presentando este estudio eh, delante del Señor para que Él sea abriendo nuestro entendimiento y nos sea guiando en medio de toda esta clase. Amén. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Luis que nos sea guiando en esta oración. Amén. Padre Santo, bendito Rey de la Gloria, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos brinda nuevamente, Señor. Tú pones estos medios, Señor, para sacar provecho de ellos, bendito Padre. Enséñanos, intrúyenos a través de tu palabra, de este estudio que hemos tomado, Señor, ya estamos terminando el año, Señor, y tú nos has sustentado hasta este momento. Te pedimos, Señor, que tú nos des la claridad, el entendimiento, Señor, la inteligencia, Señor, para poder seguir escudriñando en tu palabra santa y bendita y tú nos sigas instruyendo, Señor, en tu palabra. Te pedimos y te rogamos, Señor, por cada uno de los que estamos conectados y por los que se van a conectar, Señor, derrama sobre nosotros tu gracia. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre glorioso, bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo. ¿Cierto? Como ya sabemos, estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿cierto? En la parte 2, porque la primera clase vimos la lección 1, 2 y 3. Para hoy nos corresponde ver la lección número 4, que es de Jerusalén a Antioquía, viendo más o menos un paralelo y un análisis un poco más profundo desde Hechos capítulo 6 hasta Hechos 15:35, ¿sí? Vamos a ver la lección 15, o sea, 5, que es de Antioquía a Jerusalén, ya como el retorno, por decirlo así, que va desde Hechos 15:36 hasta Hechos 19 al 20. Y por último, la lección número 6, donde Pablo va a Jerusalén y de allí a Roma, que es desde Hechos 19:21 hasta el término de Hechos, que es Hechos 28:31. Amén, más o menos así se divide la clase que vamos a estar teniendo durante este día. Como siempre, ¿cierto? Sus preguntas y todo ustedes pueden irlas realizando. La clase está siendo grabada y vamos a ir avanzando en este conocimiento que el Señor nos va regalando. Amén. Y nuestra pastora Nancy va a iniciar entonces en esta primera parte. Amén. El Señor nos bendiga. Entonces, la cuarta lección dice de Jerusalén a Antioquía. Constitución del grupo de los 7 helenistas. Primero, dice, en el versículo 1 se mencionan dos grupos en la comunidad de Jerusalén, los hebreos y los helenistas. Entonces, vamos a ver primero quiénes eran los hebreos. Los hebreos eran los judíos que habían nacido con la cultura, con la religión, en el país propiamente tal de Israel. Y los helenistas eran los judíos griegos criados fuera de Israel, que hablan griego, que traen costumbres y actitudes y educación de aquello de donde vivían en la diáspora. El influjo de los helenistas fue mucho mayor que el de los otros grupos nacidos en Jerusalén antes de la Pascua. Entonces, aquí también nombré yo diáspora. La diáspora es la dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo. Recordemos que la parte que era de Israel, cuando llegaron los asirios, sacaron a los hebreos y los llevaron y colocaron gente de otros países a vivir en esa región. Por eso los samaritanos, como son mezclados, los judíos los despreciaban. Entonces, ¿quiénes eran los judíos helenistas? Para que estemos de acuerdo, porque cuando empezaron a convertirse, primero fueron los cristianos que vivían los hebreos. Ese grupo de los hebreos era un grupo que eran los que compartían el mismo país, la misma cultura, la misma religión, nunca habían salido de su pueblo Israel.
Los helenistas eran de la diáspora, o sea, habían regresado con la cultura donde se habían criado. Tenemos estos dos grupos. Entonces, dice, ¿por qué se formó el grupo de los 7? ¿Quiénes eran estos 7 helenistas que fueron elegidos? Primero que nada, los que fueron elegidos eran de un buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y en este grupo de los 7 estaban Esteban, Felipe, Procoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás Prosélito. ¿Por qué se formó este grupo? Porque las viudas eran desatendidas en el servicio diario, pero esto era un problema más profundo, porque era un problema de discriminación entre el grupo de los hebreos y el grupo de los helenistas, ya que el grupo de los hebreos crecía y también fueron convertidos muchos sacerdotes. Esto llevó a una marginalización y posteriormente a una discriminación del grupo profético misionero de los helenistas. Entonces los apóstoles, para solucionar este problema, proponen nombrar a 7 helenistas de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Tomando en cuenta el problema de fondo, los 7 son elegidos no solo para solucionar este problema de servir a las mesas, sino para dar a los helenistas una organización propia que les permitía afirmarse como grupo que servía al Señor Jesús como movimiento del Espíritu Santo y misionero. Entonces, había este problema de que Lucas lo cuenta muy por encimita, pero históricamente, como los hebreos eran más y como los sacerdotes también se convirtieron, estos querían ser un grupo cristiano, pero sin dejar su religión de lado, sin dejar las leyes, sin dejar muchas cosas. Y los helenistas venían con una mente más liberal. Y eso empezó a provocar un problema. Pero esto se fue solucionando. Entonces los apóstoles, ¿qué dijeron? Solucionemos esto, chiquillos. Ustedes, la comunidad, elija. Busquen varones de buen testimonio que sean llenos del Espíritu Santo y que tengan sabiduría. Y ellos van a servir. Entonces a ellos les pareció bien y eligieron. Y sabe que en todo esto, a medida que vayamos leyendo el libro, nos vamos a ir dando cuenta que nada se sale del control de Dios. Porque este grupo helenista era el grupo misionero que más tarde iba a salir e iba a ir llevando el evangelio, esparciendo el evangelio por todas las comunidades, incluso de los lugares donde ellos vivieron. Y los apóstoles se quedaron en Jerusalén, no sin sufrir, no sin ser encarcelados, no sin ser azotados. Ellos pagaron un precio muy alto por quedarse en Jerusalén, porque la orden del Señor era que esperaran al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo, cuando llegara sobre sus vidas, les daría la fuerza, él los guiaría y dice, predicarán el Evangelio en Jerusalén, ahí quedaron los apóstoles, en Judea y en Samaria y hasta en los confines de la tierra. Entonces ahí tenemos cómo se va cumpliendo toda esta situación que se está viviendo, todo está bajo el control pleno de Dios. Aquí tenemos entonces que a ellos les pareció bien y eligieron a estos 7 varones llenos de la gracia de Dios y ellos empezaron a servir a las mesas y también los helenistas tendrían a los 7 de sus líderes que dirigirían. Ellos, estos 7, llevarían las ideas que tenía los problemas que se junten en el grupo de los helenistas. Ellos se reunirían con los 12 apóstoles y entonces la iglesia, lo que el enemigo quiso hacer para dividir, el Señor lo hizo para fortalecer. Aquí se fortalecen estos dos grupos. Entonces, ahora vamos a pasar cómo estos hombres llenos de gracia, llenos del Espíritu Santo, empiezan a servir y Dios los mira. Dios los mira más alto, con un propósito más grande. Aquí encontramos a Esteban en Jerusalén, que realiza grandes prodigios y milagros hablando de la resurrección y exaltación de Jesús.
provocando a los judíos venidos de la diáspora oposición, pero estos no podían resistirle por la sabiduría y con el espíritu en que hablaba. Pero cuando empezaron esta gente a hablar contra Esteban, empezaron también a decir que Esteban contrataron gente para que difamaran a Esteban, diciendo que él hablaba mal de la ley, del templo. Y entonces el sumo sacerdote, la máxima autoridad del Sanedrín, les pregunta, ¿y esto es así? A lo que Esteban empieza a hablarle desde que Dios apareció a Abraham hasta el templo hecho por Salomón, recordándoles así su historia y luego acusándoles de ser duros de cerviz e incircuncisos de corazón, porfiados como su padre, asesinos de profetas y que también mataron al justo y le entregaron y le mataron. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles no la guardaron. Aquí Esteban le estaba diciendo, ustedes que conocían lo que Dios quiere del ser humano, ustedes hicieron todo lo contrario. Dice que mientras tanto él estaba diciendo todas estas cosas, el Sanedrín completo, más los que lo habían arrastrado al Sanedrín, estaban furiosos, rechinaban los dientes. Y cuando Esteban dice que de repente Esteban brillaba su cara y de repente Esteban mira y dice, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dice que esto fue el colmo en ese lugar del Sanedrín, ¿cierto? Y dice que provocó la furia de todos y arremetieron contra él y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon. Y cuando le estaban apedreando, Esteban se arrodilló orando y diciendo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Diciendo aquello, durmió. Bendito es el nombre del Señor. Aquí podemos ver cómo el grupo de los helenistas también estaba pagando un precio muy alto. Y aquí nosotros también podemos ver que nosotros también pagamos un precio alto cuando servimos al Señor. El desprecio muchas veces de nuestra familia, el desprecio y la burla de los compañeros de trabajo, pero nada nos puede apartar del amor de Dios, que somos llamados para cosas más excelentes. Entonces, cuando mataron a Esteban, se produjo la dispersión del grupo de los helenistas. Entonces, el día del martirio de Esteban, se desató una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Aquí Lucas da a entender que la persecución fue contra los helenistas, más que para los apóstoles. No contra los 12 apóstoles, dice, los helenistas dispersados van por Judea y Samaria. Así se cumple lo dicho por el Señor Jesús. Ahora, en esta huida y a otras regiones, ellos darán testimonio a los samaritanos, a los gentiles. Pero como les decía antes, los apóstoles, aunque se quedaron, pero ellos fueron apresados, azotados, perseguidos. Incluso Santiago fue muerto, o Jacobo. Y ahí pues, también podemos encontrar a otro de los helenistas escogidos, a Felipe. Podemos encontrar a Felipe. ¿Y qué encontramos en Felipe? Primero que nada, este fue uno de los helenistas dispersados. Es uno de los 7 diáconos, es evangelista que residía en Cesarea. Y tiene 4 hijas vírgenes que profetizaban. Nos narra la evangelización en la ciudad de Samaria, donde hace muchas señales y milagros y tiene mucho éxito. Incluso un mago de la ciudad, Simón, creyó y fue bautizado, pero creyó entre comillas, porque él estaba impresionado por las obras que el Espíritu Santo hacía. Y dice que un ángel del Señor le habla a Felipe y le dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y en un carro iba un funcionario de la reina de Candace, de Etiopía, leyendo al profeta Isaías, pero no lo entendía. Felipe se acerca y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Entonces Felipe le explicó lo que estaba leyendo en ese minuto, cómo hablaba de Jesús, cómo hablaba de aquel que vendría a rescatarnos.
y dice que el eunuco creyó. Y cuando pasaron por un lugar donde había agua, él le dice, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y dice que fue bautizado. Felipe lo bautizó y después de eso fue arrebatado por el Señor Felipe y se encontró en otro lugar. Yo más o menos buscaba y es como más de 400, 500 kilómetros lejos, o sea, así. En un abrir y cerrar de ojos. Y eso es maravilloso, maravilloso, maravilloso leerlo, escucharlo. Es como que a uno le estuvieran contando el mejor de los cuentos de la 1001 noche. Pero esto es verdad. Si nosotros nos entregáramos, así también el Señor obraría en nosotros. Y vamos a pasar ahora de los hechos de Felipe a otro joven que se llama Saulo. Encontramos a Saulo aquí. Que Saulo, cuando estaban lapidando a Esteban, había un joven allí y colocaron la ropa de Esteban a los pies de Saulo. Y este joven era un hombre completamente, pero judío, pero hasta decir basta. Y él salió persiguiendo a los del camino. Dice que los discípulos, hombres y mujeres, él quería llevarlo a los cristianos a Jerusalén, arrastrarlo y para que allí sean juzgados. Pero, ¿sabe? Cuando iba camino a Damasco con todas esas cartas, allí de repente siente una voz que le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él cae en tierra. ¿Quién eres, Señor? ¿Alguien anda ahí? Y dice, y cae en tierra. Y ahí el Señor le dice que Pablo cae en tierra y queda ciego. Aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Pablo todavía no entiende nada y se resiste a creer. Por eso pasó 3 días sin ver, ni comer, ni beber. Después de ver a Jesús, queda derribado, ciego y como muerto. Cuando Saulo cae, cuando escucha la voz y le dice, dura cosa te dar cosas contra el aguijón, a quien tú persigues es a mí, a Jesús. Y Saulo cae como muerto y es llevado a Damasco. Y allí Ananías tiene una visión. El Señor le muestra una visión y le dice que tenía que ir a la calle derecha, donde se encontraba Saulo de Tarso, y que tenía que ir e imponer las manos para que él viese. Pero Ananías tenía miedo. Le dijo, Señor, Él es el que asola a los cristianos, Él es el que nos persigue. Pero el Señor le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando entra Ananías y se convierte Saulo, después Saulo dice que todo lo que él por Cristo, todo lo que tenía lo consideraba basura para ganar a Cristo. En su carta a los Gálatas, Pablo presenta su conocimiento de Cristo como resultado de una revelación. El evangelio anunciado por mí, dice, no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo antes buscaba la justicia de la ley, pero ahora busca la justicia de Dios que viene por el conocimiento de Cristo. Este encuentro con Cristo es la raíz de su vocación, de la evangelización de los gentiles. Toda su vida, teología y misión estará marcada por este encuentro, conocimiento y revelación personal de Jesús. Ahora vamos a ver la actividad misionera de Pablo y la persecución. Inmediatamente después, gracias, nos trajeron agüita. Inmediatamente después de su encuentro con Cristo, Saulo se puso a predicar en la sinagoga de Damasco que Jesús era el Mesías. Pablo fue 3 años a Arabia, al sur de Damasco, al reino de los nabateos, y luego volvió a Damasco. Ahí fue perseguido a muerte por los judíos, ¿cierto? Los judíos que habían confiado en él, los que le habían entregado cartas para que fueran y apresaran a los cristianos, estaban allí esperándole. Y dice que fue tanto que lo acechaban
para matarle. Entonces los demás cristianos lo metieron dentro de un canasto y lo tiraron por las murallas para afuera. Y así fue como salvó su vida en Damasco. Y de ahí Pablo va, después dice de esa experiencia, Pablo va a Jerusalén. Estuvo 15 días y solo vio a Cefas y a Santiago, el hermano del Señor. En los Hechos, Pablo se encuentra a Bernabé, que lo presenta a todos los apóstoles. Predica a los judíos helenistas que tratan de matarlo, por lo cual los hermanos lo llevan a Cesarea y luego a Tarso. Después de estar un tiempo en Tarso, se integrará a la iglesia fundada por los helenistas en Antioquía. En la conversión de Pablo, la iglesia goza de paz. Mientras Saulo se convertía, porque ¿quién era el que asolaba? ¿Quién era el que andaba detrás de ellos? ¿Quién era el que pedía cartas? Era, Saulo. Los 12 apóstoles ya han construido una comunidad cristiana en Jerusalén. Los helenistas dispersados después del martirio de Esteban evangelizan Judea y Samaria, la cual está asegurada la paz. De esa manera está asegurada la paz en la iglesia y en el territorio judío. Lucas sigue con su relato sobre la evangelización de los gentiles. Ahora vamos a ver los hechos de Pedro, ¿cierto? Visita de Pedro a las comunidades judeo-cristianas. ¿Con quién se encuentra Pedro allí? Encontramos a Eneas, a Tabita, a Simón el curtidor. En Lida y Jope, Pedro visita a los santos de ambas comunidades. Se trata posiblemente de comunidades judeo-cristianas. En Lida, Pedro se encuentra con Eneas, 8 años ya paralítico. En Jope se encuentra Tabita, enferma y esta muere. Pedro sana a Eneas y resucita a Tabita. Pedro se queda en Jope varios días en casa de Simón el curtidor, cuya profesión era considerada impura por la tradición judía, por lo que es marginalizada de la comunidad. Eneas es símbolo de una comunidad paralizada. Tabita es símbolo de una comunidad piadosa que enferma y muere. Simón representaría a una comunidad judeo-cristiana marginalizada por el judaísmo oficial. Pedro aparece aquí como el apóstol de los circuncisos. Cuando llega, mire, generalmente aquí nosotros si pasamos leyendo nomás, nos podemos dar cuenta que Eneas estaba 8 años paralítico, pero el Señor obra en él. Y eso hace que muchos crean. Y también en Tabita, cuando las personas judías morían, a ellos no se les velaba. A ellos se les preparaba el cuerpo y se les enterraba, porque recordemos que ellos no podían estar cerca de cosas muertas porque quedaban impuros. Pero ¿qué hacía Tabita allí mientras mandaban a llamar a Pedro? Esta gente creía en la obra del Espíritu Santo y esperaron que venga Pedro, a lo mejor lo resucita, a lo mejor Dios obra en ella. Y así fue. De esa manera, en esa comunidad se confirmó la fe, se confirma el poder de Dios. Entonces, si ellos dejaron a Tabita esperando ahí hasta que llegara Pedro, era porque creían, y Dios jamás avergüenza la fe de su pueblo. Entonces, ahí tenemos a una, y dice que él se quedó muchos días en casa de Simón el curtidor. Simón era un hombre que era marginalizado de su pueblo, del pueblo judío. ¿Por qué? Dicen que los curtidores tenían que vivir fuera de la ciudad, siquiera a 200 metros, para que no contaminen la ciudad. Entonces él era marginalizado, que era como vivían, como quien dice, ¿se acuerdan cuando estaba el Señor Jesús? Que ¿quiénes eran los marginales? Eran los que tenían lepra, las prostitutas, pero él se acercó a todo ese tipo de gente. Y Dios permitió que Simón el curtidor le dijera a Pedro, ven, habita conmigo. Y Pedro habitó con él. O sea, cuando ¿qué nos habla a nosotros en estos hechos de Pedro?
dice, fue a los circuncisos, a los que eran circuncidados, a los que creían en Dios, a los que conocían la palabra, pero que eran marginalizados de una u otra manera. Entonces, aquí encontramos, y dice que después él estaba allí, donde Simón el curtidor. ¿Cuándo vamos a pasar ahora? Vamos a dejar a Pedro descansando ahí. Y vamos a irnos a la conversión de Cornelio. Saben que aquí vamos a colocar mucha atención, porque en el capítulo 15 del libro de los Hechos se vuelve a mencionar esto, pero se vuelve como una apología para una defensa especial que va a haber. Entonces, encontramos a Cornelio, ¿cierto? Que era un varón, era temeroso de Dios, era un gentil que simpatiza con la religión judía, era un soldado. Entonces Cornelio dice que tiene una visión donde un ángel de Dios le ordena mandar a traer a Pedro desde Jope. ¿Y qué dice? Que él viene, manda porque él cree y porque el ángel le dice, tus oraciones han llegado. Dios se ha agradado de tus oraciones, de tus limosnas. Entonces dice que manden a buscar a Pedro, que está en casa de un tal Simón el curtidor, y que vayan a buscarlo. Y ahora vamos a volver a Pedro. Vamos a dejar a Cornelio, que ya vio, que mandó a su gente, buscó soldados, gente fiel, y que fueran a buscar a Pedro allá donde Simón el curtidor. Y Pedro es instruido por una voz en una visión que no debe considerar ningún alimento profano e impuro. Pedro estaba, ¿cierto? Y Pedro sintió hambre, pero él subió a la azotea a orar. Y allí estaba orando y sintió hambre. Y dice que ve en visión un lienzo bajar del cielo y había todo tipo de reptiles, de animales impuros. Y una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, jamás ha entrado cosa inmunda. Entonces el Señor le responde y le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Pero dice que esto ocurrió 3 veces. Y en eso Pedro estaba así, plop, digamos, cuando tocan a la puerta. Eran los enviados de Cornelio. Y allí le dice la gente de Cornelio le dice, mi señor estaba orando y un ángel se le presentó que viniésemos a buscarte y que queremos que usted vaya a la casa de mi señor. Ya, fueron. Y cuando Pedro en la casa de Cornelio dice que llega a la casa de Cornelio, primeramente aquí vemos algo muy, muy grande que ocurre en Pedro. Recordemos que Pedro era judío. Él primero le dijo, no, jamás ha entrado cosa impura. O sea, respetaba las leyes. Y cuando llega a la casa de Cornelio, él primero vence muchas cosas de la religión, ¿cómo es que se llama? Del legalismo, muchas veces que nosotros también tenemos arraigado. Se suponía que un judío jamás entraba a la casa de un gentil. Pero Pedro aquí estaba rompiendo toda regla. ¿Por qué? Porque Pedro estaba ciñéndose a la voz del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo rompe en nosotros muchas tradiciones, muchas estructuras, mucho legalismo. En la medida que uno se va entregando al Señor, Él va rompiendo con esas cosas en nosotros. Y aquí también está rompiendo con Pedro. Mire, Pedro, al llegar a la casa de Cornelio, lo reciben. Él entra, hace a un lado todo su prejuicio y entra. Y Cornelio cuando le ve, va y se coloca las plantas de él. Y él le dice, no, yo soy ser humano como tú y yo, párate de aquí.
Y Cornelio no estaba solo, no estaba con su esposa y con sus hijos. Dice que él estaba con sus parientes más cercanos, con los seres que él más quería. Había un grupito esperándolo. Un grupito esperándolo. Entonces Pedro, cuando ve, dice Cornelio espera con su familia. Pero ahora esta comunidad que ha crecido con la invitación de parientes y amigos íntimos. Y Cornelio, cuando ya Pedro llega y Cornelio le narra a Pedro su visión del ángel, Cornelio recibe a Pedro como un mensajero divino, se postra a sus pies y ahora expresa la intención de la comunidad para escuchar de Pedro todo lo que ha sido ordenado por el Señor. Pedro comienza su discurso. Dice, verdaderamente comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en cualquier nación el que teme y practica la justicia, le es grato. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Pedro le dijo, primero que nada, miren, ustedes saben que según la tradición yo no debería estar aquí, porque ustedes están separados de nosotros. Pero él, el Espíritu Santo de Dios, le hizo decir esas palabras sin que ofendieran a los demás. Cuando está el Espíritu Santo es así. Entonces llega y Pedro, esta declaración de Pedro es lo que Lucas comunica a su comunidad o a Teófilo, y lo que el Espíritu comunica a la iglesia de todos los tiempos. El discurso de Pedro es un bello resumen apostólico primitivo. Dice que el Espíritu interrumpe el anuncio de Pedro al caer sobre todos los que escuchaban. Pedro, porque con él le dice, el ángel dijo que tú traías un mensaje. Porque Pedro le dijo, ¿para qué me habéis llamado? Y ahí le dice, a nosotros tú nos traes un mensaje. Y Pedro empieza a hablar. Y le habla del Señor. Y le habla de Jesucristo. Y dice que estaba en medio del mensaje. El Espíritu interrumpe el anuncio de Pedro al caer sobre todos los que escuchaban la palabra. Pedro y los 6 circuncisos que lo acompañaban desde joven quedaron atónitos de ver que los gentiles han recibido el Espíritu Santo como lo recibió la comunidad apostólica en Pentecostés. Pedro manda a bautizar a todos y nace así la primera comunidad cristiana gentil. Pedro se queda algunos días con ellos. Y eso es obvio, ¿cierto? Imagínense lo que Pedro sintió, lo que Pedro vio cuando cae el Espíritu Santo hablando en lengua. Ellos siendo bautizados por el Espíritu Santo quedan atónitos, quedan de piedra, quedan tiesos. Dicen, oh, lo mismo que nos ocurrió a nosotros. También en ellos. Y así, entonces, y dice que ellos se quedaron. Si nosotros nos encontráramos con ancianos, con hermanos llenos del Espíritu Santo que vienen y nos muestran algo maravilloso, nosotros le dejaríamos ir. Quédese unos días, convérseme, cuénteme más. Quiero llenarme, quiero empaparme, quiero conocer. Cornelio y su gente era una iglesia que recién, nuevita, en pañales, bebé. Pedro tenía que darle leche, tenía que alimentarlo, tenía que confortar esa fe. Y se quedó unos días con ellos, dice. Ahora ocurre, vamos a pasar, ahí quedaron ellos felices, armando la primera iglesia, y en Jerusalén llegan los comentarios. Y queda la escoba. Dice Pedro justifica su conducta en Jerusalén. Los apóstoles y los hermanos que había por Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios. Pero tenemos un reproche de parte de la circuncisión. Pareciera que fuera un grupo diferente de los apóstoles y hermanos. Entonces dice que el reproche de los de la circuncisión no es por haber Pedro bautizado a los gentiles, sino por haber entrado en casa y comido con ellos. Mire, cuando el Señor entró, el Espíritu Santo tomó a Cornelio y tomó a Pedro, a los dos estaba convirtiendo su mente. A Pedro le estaba diciendo, no hay judío ni griego. Aquí no hay judío ni circunciso. Para mí son lo mismo. Comprados a precio de sangre. Y
Y ellos no estaban enojados porque Pedro bautizó a los gentiles. Mire por lo que estaban enojados los cristianos judíos, diciendo, ¿cómo pudiste comer con ellos? ¿Cómo pudiste entrar a esa casa? Te hiciste inmundo. Entonces, pero Pedro vuelve a contar todos los hechos, cosas necesarias para los de Jerusalén. Pedro termina diciendo, ¿quién era yo para poner obstáculo a Dios? Todo lo que ha sucedido con los gentiles ha sido preparado y actuado en todos y cada uno de sus detalles por Dios mismo y su Santo Espíritu. Entonces, así pues también a los gentiles les ha sido dada la conversión que lleva a la vida. Qué hermoso, qué bonito, mi hermano. Entonces aquí, esto es lo importante, que Pedro se convierte y lleva esta luz a Jerusalén. Pedro, el Señor le convirtió su mente en que el Evangelio es para todos, sin excepción de personas. Ahora, la reflexión general dice, son los helenistas los primeros en predicar el Evangelio a los gentiles en Antioquía. También la conversión de Pedro y de la iglesia judeo-cristiana hebrea en Jerusalén. En el encuentro de Pedro con Cornelio, el Espíritu Santo está actuando en Pedro y en Cornelio, desde los dos lados simultáneamente. Aquí podemos ver, mis amados hermanos, cómo ya el Evangelio va rompiendo esquemas, se va deslizando. Es cierto, se paga un precio alto, pero miren lo que va ganando. Cornelio, una familia completa, ya se formó una nueva iglesia. Ahora vamos a pasar a la fundación de la comunidad de Antioquía. Los hechos de los helenistas. Entonces aquí dice que en la comunidad de Antioquía a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Y Antioquía? ¿Dónde quedará Antioquía? En Turquía. También dice que donde se habla de los dispersados de la persecución originada a la muerte de Esteban, aquí no se mencionan los nombres de los misioneros, sino que se dice en general algunos chipriotas y sirenenses que son ciertamente del grupo de los helenistas. La gran novedad aquí es que en Antioquía hablaban a los griegos y les anunciaban las buenas nuevas de Jesús. Un crecido número recibió la fe y se convirtió al Señor. La noticia llega a la iglesia de Jerusalén y envían a Bernabé. Este confirma la fe de la comunidad de los discípulos y va a Tarso a buscar a Saulo. Y le trajo y estuvieron un año enseñando a mucha gente. También aquí la iglesia de Antioquía, aparte de ser la primera que en la primera que se les dice que son cristianos, se les llamó cristiano por primera vez, también los discípulos, esta iglesia es muy generosa, porque en el tiempo de Claudio hubo un hambre muy grande del emperador Claudio. Hubo un hambre muy grande y ellos enviaron una ofrenda judea por mano de Bernabé y Saulo. Cuando eso fue en el tiempo de Claudio, cuando hubo un hambre muy grande. Y tiempo de Claudio. Los recursos, sí, aquí sale. Ahora vamos a pasar al relato intercalado sobre los hechos de Pedro. La primera víctima de los apóstoles. Cuando muere Santiago, Santiago es el primero en morir. ¿Cierto? Quedamos en que cuando fueron dispersados los helenistas, apresaron Herodes
apresó a Jacobo o a Santiago, en el nombre en el fondo es lo mismo, y dice que lo mandó a matar. Y a Pedro también lo apresó y también lo iba a matar. Dice que, claro, mató a Santiago. Ahora vamos a la prisión y liberación de Pedro. Pedro es encarcelado en una prisión de alta seguridad. Mientras la iglesia oraba insistentemente a Dios por él, Pedro en la cárcel dormía atado con 2 cadenas a 2 soldados. La noche anterior a su martirio, el ángel del Señor lo libera de la prisión. Dice que encontramos nosotros que Pedro estaba encarcelado. Y dice que habían 16 guardias cuidándolo, porque habían 4 grupos de 4. Y dice que él estaba durmiendo plácidamente. Yo no sé cómo Pedro podía dormir plácidamente sabiendo que al otro día iba a ser muerto. Y sabe que él estaba durmiendo y el ángel le dice, le toca las costillas y le dice, despiértate, levántate. Y dice que las cadenas le cayeron y que él fue y traspasó y los candados se abrieron, ¿cierto? Y allí nosotros podemos ver cómo el Señor tenía el control de todas las cosas. Vamos a buscar, vamos a ir junto con él, con la Biblia. Entonces, Pedro es liberado de la cárcel y allí cuando él sale a la calle, se va a la casa donde estaban las comunidades. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la clase anterior de que las comunidades se empezaron a hacer en las casas? Estaban en la casa de María, de la mamá de Juan Marco, y allí estaban ellos orando, estaban clamando porque ya habían matado a Santiago. Allí oraban pidiendo que Dios hiciera un milagro realmente. Pero mire cómo el Señor escuchó. Y dice que había una muchacha que estaba cuidando la puerta, porque ellos tenían que estar muy preparados por si venían la persecución hacia ellos también. Entonces, y Pedro golpeaba la puerta y le decía, ábranme. Y Rode escucha, y Rode dice, oh, es la voz de Pedro. Pero en vez de abrirle la puerta, corre hacia adentro donde estaban todos orando. Y ellas dicen, Pedro está afuera, está tocando. Y ellos creían que Rode estaba loca, que se había enloquecido. Y ella siguió insistiendo y fueron y abrieron la puerta y verdaderamente era Pedro el que venía. Era Pedro el que estaba entrando. Y Pedro le contó cómo el ángel le tocó, cómo el ángel abrió los candados, cómo él salió y cómo llegó hasta ahí, pero él tenía que irse porque lo iban a perseguir. Entonces podemos ver cómo Dios obra aquí, milagrosamente en la vida de Pedro. Y cómo aquí confirma la fe de este grupo, de estos hermanos. Y ellos oraban, no decían, oh Señor, castígalo. Como se acuerdan que los hijos del trueno, que decían cuando pasaron por Samaria, Señor, y si manda fuego del cielo y que los consuma esto, ya no estaban esos discípulos de esa manera, sino que decía, danos de nuevo, Señor, danos fuerza para resistir, Señor. Había otro pensamiento, porque eso es lo que hace esta obra del Espíritu Santo en la vida de los cristianos. Aquí estamos viendo a la luz de los hechos el espejo de los primeros cristianos, pero no nos debemos olvidar que nosotros pertenecemos a esas filas y que nosotros también, nuestra fe no debe flaquear y nuestro amor no debe flaquear, porque ¿quién es el que turba la mente? Es el enemigo. Él es el que quiere la división. Cristo siempre quiere la unión, quiere el perdón, quiere que sigamos adelante, quiere que rompamos nuestros esquemas, nuestros orgullos, así como lo hizo con Cornelio y con Pedro. Y aquí también está haciendo lo mismo. Ahora,
la muerte de Herodes. Herodes, él, por tomarse la gloria, dice que vestido de sus ropas reales se sentó en el tribunal y arengó. Y el pueblo, como escuchó tan bonita la arenga que hizo, decía voz de Dios y no de hombre. Al momento dice que un ángel del Señor le hirió, y por cuanto dio la gloria a Dios, no dio la gloria a Dios, expiró comido de gusano. Entonces ahí nosotros podemos ver que Dios tiene el control de todas las cosas. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y aquí Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Ahora, misión de la iglesia de Antioquía fundada por los helenistas. Ay, mis hermanos. ¿Me dio calor? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Algo que quieran acotar? ¿Algo que el Señor les reveló mientras estaban leyendo el libro? ¿No? Sigamos entonces. Estoy tomando aire, hermano. Pastora, mire, bueno, yo creo que cuando hemos leído esto, lo de cómo los hermanos estaban ahí, ¿cierto?, orando cuando llega Pedro, y obviamente llama la atención, pero, o sea, no es que llame la atención porque en el fondo somos igual así nosotros, de que no creen que era Pedro, siendo que ellos estaban clamando, estaban orando al Señor. El mismo Señor se los había traído y ellos no creían que estaba loca la niña. Entonces, ¿cuántas veces somos así nosotros? Que estamos orando al Señor, pidiéndole algo, y el Señor lo trae, lo pone ahí, y nosotros no creemos, dudamos. Entonces, uno ve cómo el pueblo de Israel, nosotros somos el pueblo de Israel espiritual igualmente, pero vemos cómo se repiten eso en nuestras vidas también. Cuán incrédulo a veces somos, aún pidiéndole al Señor, no creemos a veces cuando Dios nos responde. Eso, pastora. Así, mi hermana Marisol, nosotros, ¿de qué nos admiramos si somos igualitos? E incluso con menos fe muchas veces, viendo tantos milagros. Y que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé esa fuerza. Ahora vamos a pasar a la misión de la iglesia en Antioquía, fundada por los helenistas. La iglesia de Antioquía, ya dijimos que quedaba en Turquía. ¿Sabe que a un comentario aparte del libro, a mí me sorprendía tanto que después de que esa comunidad fue tan próspera, incluso ellos formaron un grupo multicultural. Esto es aparte del libro. Ahora que allí no se crea en el Espíritu Santo de Dios, no se crea en la obra de Jesús, que haya venido el enemigo y haya colocado otra creencia, es como nos pone en una alerta. Yo pensaba, me pone en una alerta que si yo no soy una cristiana fiel y verdadera, mi familia, yo no quiero que mis nietos, ni mis bisnietos, ni mis tataranietos, los que yo no voy a ver, dejen de creer en este Dios poderoso. Pero hay una esperanza. Y de hecho, no sé si mi madre no la sabe. Nosotros tenemos un primo que viajó a Misiones y fue a España. Y en España hay una parte donde se ve el continente africano, ya que queda muy cerca y hay un espacio de como 8 kilómetros en el mar, donde se logra ver desde España el otro continente. Y dentro de esa reunión vino un hermano que había sido convertido al Señor en Turquía, de aquí, de Antioquía. Pero la conversión de este hombre fue lo que marca esta conversación que me comenta mi primo cuando vuelve, y él como amigo y hermano mío me dice, ñañito, no sabes lo que está pasando allá. En Turquía es tal el nivel de alejado de la palabra del Señor que ellos cuando encuentran a alguien, lo azotan, le quitan su Biblia y esas las ocupan para limpiarse cuando van al baño. Y resulta que este hombre, en sus sueños,
empieza a aparecer una voz que le habla en sus sueños. Y un día, yendo al baño, antes de limpiarse, lee un texto bíblico, lee con lo que se iba a limpiar. Y ahí viene el Espíritu de Dios y convierte a esta persona, que hoy día es un misionero que trabaja en Turquía. Aleluya. Entonces nos damos cuenta que a lo mejor muchas veces nosotros estamos lejos, que a lo mejor nosotros no somos aquellas palabras, pero la palabra de Dios sigue siendo viva, sigue siendo eficaz. Y eso es más potente que todo lo que nosotros podamos hacer, porque es Dios mismo obrando a través de estos tiempos. Así que todavía hay esperanza. Aleluya, sí. No se le escucha a mi hermana Marisol. Dijo amén. Ah, No estaba confirmando lo que decía mi hermano, yo le decía que así es, que donde nosotros no podemos llegar, el Señor siempre se encarga de llevar la luz, de que puedan conocer su verdad. Entonces, cómo maravilloso el Señor que usa imagínense que Él iba a hacer ese acto de limpiarse y que se detuviera a leerlo. Eso es solamente la misericordia del Señor nomás, que se revela la vida. Así es. amén. Que el Señor nos bendiga. Ahora sí, vamos a seguir con la segunda patita. Dice, la misión de la iglesia de Antioquía, fundada por los helenistas. Aquí encontramos, mis amados hermanos, un nuevo grupo que se está formando. Dice, en la iglesia fundada en Antioquía había profetas y maestros. Estaban Bernabé, Simón, el Níger, que quiere decir negro, Lucio de Cirene, Menahem y Saulo. Estaban en Antioquía. Aquí encontramos un grupo, un equipo multicultural. O sea, miren lo que el Señor está haciendo. Está formando, mis amados hermanos. Tenemos el grupo de los hebreos que son hebreos. Están los helenistas que son cristianos de la diáspora que vienen de diferentes lugares. Está el pueblo gentil ya, la iglesia de Cornelio, que ellos no son incircuncisos. Y ahora está este grupo multicultural. Aquí inclusive hay un negro entre ellos. Está Lucio de Cirene, Manahem, Saulo y Bernabé. Y estos son profetas y maestros. Aquí encontramos que este equipo multicultural también está predicando el Evangelio. Y allí, estando ellos trabajando en la obra del Señor, dice que el Espíritu Santo manda a separar a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los ha llamado. ¿Y cuál es esta obra? Que vayan al pueblo gentil. Relatan aquí ellos cómo van relatando cuánto Dios había hecho juntamente con ellos, cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Bernabé y Saulo constituyen el equipo del Espíritu para la misión a los gentiles. Y en Chipre, aquí vamos a seguir ahora, ellos dicen Saulo y Bernabé y Juan Marco empiezan a predicar en Chipre. De Salamina van a Pafos. Aquí aparecen dos personajes. Por un lado, un falso profeta llamado Bar Jesús, que literalmente es hijo o discípulo de Jesús. Por otro lado, el procónsul Sergio Paulo Bar Jesús le pone obstáculo a la conversión de este procónsul. Pero Sergio Paulo, hombre prudente y deseoso de escuchar la palabra de Dios, él sí quería. Entonces Saulo reprende duramente a Bar Jesús y le dice que estás repleto de todo engaño y de toda maldad. Eres hijo del diablo, enemigo de la justicia, que tuerces el camino del Señor. Y dice que Saulo le dice, vas a quedar ciego por algún tiempo. Y después, y sabe que cuando vio esto, el procónsul, él creyó, impresionado, él creyó y también se fue convertido, dice, quedó muy impresionado por la doctrina del Señor y no creyó porque solamente
Bar Jesús quedó ciego, sino que él tenía un corazón dispuesto para que pueda entrar la palabra del Señor. Ahora vamos a pasar a la misión de Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia. Aquí los misioneros llegan a Antioquía de Pisidia y primeramente, miren, cómo somos de porfiados y cómo es porfiado también Saulo y Bernabé. Ellos fueron llamados, el Espíritu Santo los apartó para que fueran a los gentiles. Pero ellos cuando llegan a Antioquía de Pisidia, ¿a dónde van primeramente? A la sinagoga. Van y hablan allí, pero dice que en la sinagoga casi no les escucharon. Entonces dice que el otro sábado volvieron ellos y dice que en la sinagoga Pablo, tanto judíos como gentiles temerosos de Dios, estaban escuchando. Y casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios. Esto provoca la envidia de los judíos, posiblemente los dirigentes de la sinagoga, que empiezan a contradecir con blasfemia cuanto Pablo decía. Este es el momento cumbre de todo el viaje, cuando Pablo y Bernabé, en forma valiente y solemne, hacen una declaración con carácter programático sobre el sentido de la misión y les dice: nos volvemos a los gentiles, pues así nos ha sido ordenado por el Señor. Te he puesto como luz a los gentiles para que lleves la salvación hasta el fin de la tierra. O sea, ahí Saulo entendió, cuando los otros estaban enojados, cuando le rechazaron, él siempre seguía insistiendo primero en su pueblo, pero su pueblo estaba negado, no quería. Pero el pueblo gentil estaba hambriento. Ellos sí aceptaban. Entonces Pablo se vuelve ahora momentáneamente a los gentiles, únicamente porque los judíos han rechazado la salvación que Pablo les ofrece. Así Pablo, manteniendo su estrategia original, se vuelve ahora a los gentiles con plena conciencia, seguridad y valentía. Y los gentiles se alegraron y se pusieron a glorificar la palabra del Señor. Y esta palabra se difundía por toda la región. A pesar de la expulsión de los misioneros, los discípulos quedaron llenos de gozo y del Espíritu Santo. Ellos fueron expulsados de ese lugar. Y dice que es curiosa que esta persecución sea realizada por la élite más poderosa de la ciudad. Los que se unieron fueron los que eran de mejor situación económica, lo que da a entender, en cierto sentido, que esta palabra fue aceptada por los más despreciados de la ciudad. Y ahora nos vamos a encontrar la misión en Iconio, Listra y Derbe, y también su retorno. Cuando llegan a Listra, Pablo llega y no aparece en ninguna sinagoga. Pablo inicia su ministerio sanando a un hombre cojo. Este escuchaba a Pablo y fijó en él su mirada, igual que la curación del tullido por parte de Pedro. La curación del cojo es mal interpretada por los seguidores de la religión popular de Listra. Porque aquí, ¿por qué ellos la malinterpretaron? Cuando vieron que Saulo y Bernabé sanaron a este cojo, ellos empezaron, la gente dijo: dioses bajo semejanza de hombre han descendido a nosotros. Como ellos eran tan idólatras, empezaron a gritar que Júpiter y Mercurio, porque a Bernabé lo compararon con Júpiter y a Pablo con Mercurio. Dice que ellos y el sacerdote que estaba al frente de ahí, había una iglesia, pongámosle ahí, y dice que trajo sus toros y sus guirnaldas y le que estaban ofreciendo sacrificio, a lo cual Saulo y Bernabé se rompieron la ropa, le dijeron: somos seres humanos igual que ustedes, no somos dioses. Pero ellos no lo oían.
Sencillamente no lo podían creer y ellos le querían rendir culto. Entonces, ¿qué es lo que pasó con ellos? Esto dice que se enojaron tanto que al final los botaron y casi salió como muerto de allí. Pero aún así, dice que todos los cristianos se reunieron alrededor de Saulo, que había caído como muerto. Le habían tirado fuera de la ciudad como muerto. Pero él resucitó, él se volvió a levantar. Ahora vamos a pasar al capítulo 15. Este capítulo es muy hermoso. Dice: la asamblea de Jerusalén confirma la comunidad de Antioquía. Aquí, antecedentes de la asamblea de Jerusalén. Lo primero que vamos a encontrar aquí, que todo el capítulo está focalizado en la iglesia de Antioquía. Es ahí donde surge el conflicto. En el 1 y el 2 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, estaban queriendo que cuando se convertían esta gente, ellos querían que tenían que circuncidarse, tenían que creer en la ley, o sea, los querían judaizar. Y esto provocó un enorme problema. Entonces algunos de Judea exigen la circuncisión a los hermanos venidos del mundo de los gentiles como condición para ser salvos. Esto produjo una gran agitación y discusión en Antioquía. Y Pablo y Bernabé son enviados por la iglesia a Jerusalén. Los enviados atraviesan Fenicia y Samaria, territorio ya evangelizado, contando la conversión de los gentiles. Los enviados por la iglesia helenista de Antioquía son recibidos por la iglesia hebrea de Jerusalén, o sea, por los apóstoles y los presbíteros. En Jerusalén, algunos de las sectas de los fariseos que habían abrazado la fe son los que plantean de nuevo el problema. Es necesario circuncidar a los gentiles convertidos y mandarles guardar la ley de Moisés. La circuncisión implicaba la observancia de toda la ley. Pedro recuerda lo sucedido en la casa de Cornelio. Y allí Dios dice que comunicó el Espíritu Santo a los gentiles como a nosotros. Y nosotros nos salvamos por la gracia del mismo modo que ellos. ¿Por qué? Al principio yo les decía, miren lo que sucedió en la casa de Cornelio. Esto va a ser muy importante para la defensa apologética que va a hacer Pedro en pos de los cristianos que no son circuncisos, que de los cristianos gentiles, digamos. Entonces, ¿por qué Pedro se para en medio de la asamblea y le dice, ¿cierto? Le dice, Pedro les recuerda lo que sucedió en la casa de Cornelio. Nosotros en la casa de Cornelio, ¿a qué vimos? Que Pedro empezó a hablar, porque Cornelio le dijo, el ángel me dijo que tú traías un mensaje. Y el mensaje empieza a darlo que el Señor era el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que estaba vivo, que intercedía por nosotros, que había que creer en Él y que en Él, Él no hacía excepción de personas, como se pudo dar cuenta. Entonces, y dice que Pedro estaba en medio del discurso cuando cae el Espíritu Santo. Igual como en Pentecostés. Ya, y si vemos en Hechos 8:15, cuando mandan a Pedro y a Juan a Samaria, ellos les imponen las manos a los que estaban predicando en Samaria. Y allí, de esa manera, ellos llenan del Espíritu Santo a los que estaban trabajando. ¿Se da cuenta?
que en la casa de Cornelio cayó el Espíritu Santo sin que nadie imponga las manos. Y por eso Pedro trae a colación este recuerdo. Y él dijo, ¿y quién soy yo para impedir la obra de Dios? Entonces, como Pedro le estaba diciendo, pero si cayó en la casa de Cornelio, sin que el Espíritu Santo a mí me dijera, estoy parafraseando, hermano, no es que allá salga en la Biblia, sino que esto, mire, como que Pedro les dijo, si cayó el Espíritu Santo, igual que en Pentecostés a nosotros, sin que nosotros colocáramos las manos, si Dios o si Jesucristo o el Espíritu Santo no hubiese querido una situación así, primero me hubiese dicho, me hubiese mandado a circuncidar a todo ese grupo. Y recién ahí hubiese caído el Espíritu Santo. Pero no sucedió así. Entonces, por eso Pedro trae a colación lo que sucedió en la casa de Cornelio. Entonces dice que Dios no hizo distinción alguna entre ellos y nosotros, dice Pedro. Y los judíos creyentes son salvos por la gracia del Señor Jesús, igual que los gentiles. Es que no se debe imponer el yugo de la ley sobre ningún discípulo de Jesús, ni sobre los gentiles, ni sobre los mismos judíos, judeo-cristianos. Pedro se levantó para hablar bajo la inspiración del Espíritu. Después del discurso de Pedro, dice que toda la asamblea quedó calladita. Los presbíteros dieron su asentimiento a lo que Pedro les había dicho. Luego Bernabé y Saulo cuentan todas las señales y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles, con lo cual confirma la argumentación de Pedro. Pero Santiago tuvo que hacerlos callarse. Por favor, escúchenme a mí también. Santiago escuchó todo esto y para hacer más... ¿Qué hora es, mi hermano? Ay, Dios mío, he tomado toda la clase. Esto dice, los hace callar y les dice, ya, chiquillos, esto lo vamos a zanjar de esta manera. Primero, dice Santiago, no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios. No se debe exigir a los gentiles convertidos en la circuncisión. Segundo, Santiago opina que solamente se les debe escribir a los gentiles convertidos de Antioquía, que cumplan ciertas exigencias legales, que se abstenga de la carne sacrificada a los ídolos, de la impureza, de las uniones irregulares, de los animales estrangulados y de sangre. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué es lo que esto dice que aquí empieza en esta asamblea? Lo que queda como escrito y que tiene que ir Judas y Silas junto con Pablo y Bernabé a entregar esta carta diciendo que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, que se abstengan de sangre, que se abstengan de ahogado, de fornicación, y que no se debe exigir a los gentiles convertidos en la circuncisión. Ese fue, digamos, el concilio que hubo y que en la asamblea de Jerusalén, y es lo que hasta hoy día se le respeta a todos los cristianos. Si nosotros, aquí también estoy hablando fuera del libro, nosotros muchas veces vemos en YouTube o en otros canales que hay muchos judíos mesiánicos que le enseñan a los que los siguen, que no todos son judíos, digamos, no todos tienen esa cultura, a que se circunciden, a que empiecen a observar la ley, a que empiecen a observar las fiestas que celebran los judíos. Pero a nosotros estudiamos esto, y qué es lo que se concluyó en la asamblea de Jerusalén, es que nos abstengamos de lo sacrificado a los ídolos. Si nosotros sabemos que están sacrificando a un ídolo especial, nosotros abstenernos de comer eso.
abstenernos de comer la sangre porque en la sangre está la vida. De ahogado, miren, como de primera yo no podía entender eso, de ahogado. Y es que se dan cuenta que cuando uno mata un pollo, antiguamente quedaba ahí la cabecita, pero no la cortaban, no salía la sangre. Eso no debe hacerse. Fornicación, o sea, que tengan cuidado, que en eso tiene que también haber un cuidado único en el pueblo cristiano y que no se debe exigir a los gentiles convertidos la circuncisión. Así no va a haber confusión en el pueblo de Dios. Le doy gracias al Señor, mis amados hermanos. Le pido mil disculpas, mi hermano Andrés, pero esto es imposible cortarlo más. Así es que yo le doy gracias al Señor. Hasta aquí me ha ayudado el Señor y le paso al tiro a mi hermano. El Señor le bendiga. Amén, que el Señor nos bendiga. Continuamos con la quinta lección. Lección número 5 de Antioquía a Jerusalén, de Hechos 15:36 hasta el 19:20. ¿Ya? Y aquí se va dividiendo en muchos también versos que vamos viendo. Por ejemplo, partimos en el 15:36, ¿ya? Hechos 15:36, porque todo esto lo vamos viendo a la luz de la palabra también, ¿cierto? Donde la forma correcta, por decir así, de estudiar esta parte es leer el extracto bíblico y después leer lo que indica el libro para poder ir cotejando y asociando a la palabra. Ya es lo más limpio que podemos ir haciendo en esta parte del estudio. Entonces partimos con Pablo entre la ley y el espíritu, ¿ya? Y aquí lo vamos a ir dividiendo en varias partes, ¿ya? Pablo entre la ley y el espíritu. Encontramos entonces la primera que dice: Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero, ¿ya? Y aquí también les invito a que puedan recapitular y ir al primer año de estudio del Instituto Ipechi, donde ustedes vieron la vida de Pablo, ¿sí? Y ahí aparece el libro, el primer viaje, el segundo viaje y el tercer viaje, porque eso les va a ir ayudando, porque ahí están los mapas, los planos de cómo era la situación en aquellos tiempos, ¿ya? Entonces eso nos va a ayudar también a guiarnos, ¿ya? Y en esta parte, en la primera ruptura entre Pablo y Bernabé, ocurre algo que dice aquí. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan Marcos, ya el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces aquí encontramos una ruptura. Y cuando hablamos de Pablo y Bernabé, es Pablo y Pedro, ¿ya? Entonces estos dos aquí tienen su primer encuentro. En el primer viaje, ¿ya? Porque aquí indica que estamos iniciando el segundo viaje misionero de Pablo, ¿cierto? En este primer viaje misionero, Juan Marcos se separa de ellos, ¿ya? Va a Chipre, pero de Chipre, cuando ya empiezan a hacer el segundo viaje, este hombre se separa de ellos. Y eso, en esa parte, de hecho, si lo volvemos a leer acá, indica que es más o menos porque le da miedo, porque habían distintas dificultades, porque corrían peligro de vida ellos, ¿ya? Porque eran ciudades donde los asaltaban mucho, donde los robaban, donde los podían matar en medio del camino para robarles las pertenencias, ¿ya? Se cree que por eso más o menos Juan Marcos se aparta del primer viaje misionero, pero en este segundo quiere ir de nuevo. Bernabé o Pablo, o sea Pedro, encuentra que esto es bueno y aquí hay una disputa entre ellos, ¿ya? Podemos encontrar aquí entonces que estos dos se separan aquí y parten estos dos caminos misioneros, por decir así. Pedro y Juan Marcos y Pablo con Silas, ¿ya? Esa es la primera parte. El inicio de esta misión en Antioquía también tiene que ver mucho con quién obedece también al Espíritu, ya que el Espíritu Santo había encomendado a Pablo y a Bernabé hacia los gentiles, ¿ya? Hacia los gentiles. Y aquí vamos a ver algo que ocurre
y que empieza también a marcar, porque Bernabé y Juan Marcos sí van a los gentiles a Chipre, pero en cambio empezamos a ver un vuelco en Pablo. Por ejemplo, aquí en el segundo punto dice, Pablo elige a Timoteo y lo circuncida en el capítulo 16 del 1 al 3. Acabamos de leer que ya no era necesaria la circuncisión, pero Pablo va y circuncida a este joven misionero que es Timoteo, ¿cierto? Capítulo 16. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Dice, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después de llegar a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Ya? Entonces aquí se trata de explicar el por qué Pablo quiere que, o circuncida de hecho a Timoteo. No es una circuncisión para que pueda ser salvo, sino es una circuncisión para que los judíos a quienes ellos van a ir a hablar no rechacen a Timoteo. ¿Ya? Es como un acto de poderse volver como ellos para que no sea alejado de ellos. ¿Sí? De hecho, podemos encontrar en otros versos bíblicos cómo Pablo explaya fuertemente esto. Dice, con los judíos me dice judío, con los griegos griego, con el romano romano. ¿Cierto? Y encomendando a esto, a que él al lugar donde iba, trataba de tomar esta costumbre para poder ser escuchado y poder hablar con ellos. ¿Sí? Pero aquí nos vemos que Pablo se empieza a alejar, ¿cierto? Se aleja del mandato de nuestro Señor Jesucristo, donde, o sea, del Espíritu, donde le dice a Pablo que era encomendado a los gentiles. Y él va a Timoteo, lo circuncida para ir a los judíos, ¿cierto? Entonces, aquí empiezan a ocurrir cosas también. Pablo en su recorrido consolida las iglesias, o sea, él toma a Timoteo en este caso, y empiezan a avanzar. Empezamos a ver en el 1541, ¿ya? Donde dice 1541, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. O sea, él volvió a las iglesias que había ido en el primer viaje misionero ahora, y vuelve a ellas para poder confirmar y saber cómo estaban. O sea que Pablo ahora va con Silas y con Timoteo. ¿Ya? Ahí vamos aclarando esta parte del viaje. ¿Sí? Y en el verso 4 y 5 dice, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles, las que acabamos de leer con la pastora Nancy, que no tenían que ser circuncidados, que no tenían que comer sangre, que no debían comer de ahogado, de que no debían seguir en fornicación ni comer nada dado a los ídolos, ¿ya? Y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. ¿Sí? Y esto era muy importante. Imagínese usted hoy día que quisiera ser parte de esto, nosotros los varones, que nos digan, sí, pero ustedes para poder ser cristianos tienen que primero circuncidarse. Era inmediatamente un choque cultural muy fuerte, ¿cierto? Entonces, este decreto o este concilio que tomaron fue también muy alivianador y fue también un impulso para el crecimiento de todas las iglesias, ¿ya? Después vemos las intervenciones del Espíritu Santo en el capítulo 16, del 6 al 10, donde dice la visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, ¿qué pasó? Pablo quería ir a Asia, ¿sí? Pablo quería ir para allá, pero el Espíritu se lo prohíbe, ¿sí? Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió por segunda vez, ¿ya? Y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Macedonia era una ciudad gentil. Entonces aquí vemos nuevamente una revelación de parte de Dios, reconfirmando el mandato que ya le había dado a Pablo, como diciéndole, Pablo, no vayas a los judíos, Pablo, no vayas para allá, Pablo, te necesito hacia los gentiles. ¿Ya? Cuando vio la visión y enseguida procuramos partir para Macedonia,
dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces aquí Pablo nuevo recapacita a través del Espíritu Santo de Dios para que pueda volver a este mandato que el Señor le había mandado. Así, es muy importante esto porque en esta parte vemos cómo el Espíritu de Dios nuevamente confirma sus intenciones. Esto sí que lo analizamos un poco más profundo, nos muestra muchas cosas. Primera que todo, que el Espíritu Santo sí nos guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo de Dios tiene intenciones, sabe a dónde debemos ir. Por lo mismo también se le considera como la tercera persona o como una persona de la Trinidad, ¿sí? Y así también vemos cómo Dios nos redirige en nuestro camino, en nuestra desordenación de nuestra vida. Cuando nosotros queremos tomar un camino distinto, pero Él vuelve a nuestra vida y nos dice, a ver, yo para acá te tengo. Y nos vuelve a redirigir, ¿sí? Y vemos cómo Dios aquí va impulsando el trabajo de Pablo a través del Espíritu Santo y de estos varones guiados cada vez más. Encontramos también la misión de la ciudad de Filipos, que lo vemos en el capítulo 16 del 11 al 40, y se va dividiendo en algunos pequeños. Por ejemplo, Pablo llega a la ciudad de Filipos, que es lo primero. Zarpando pues de Troas, ¿ya? Vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, ¿sí? Yo le acabo de mandar por el WhatsApp hace un minuto el segundo viaje misionero de Pablo, donde ustedes pueden ir siguiendo la flechita por donde él iba saltando, ya, por donde iba viajando a través de este paso. Y de allí, Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿Ya? Macedonia es una provincia, por lo tanto tiene varios lugares pequeñitos, que uno de ellos es Filipos. ¿Ya? Y una colonia estuvimos en aquella ciudad algunos días, como dice aquí en el 11 y 12. Filipos, ¿por qué era tan importante en esta parte cuando Pablo llega a esta ciudad? Filipos es una capital o una provincia tesalónica, ¿ya? Y su importancia era que era una colonia romana, ¿ya? En ese lugar se enviaban o estaban muchos romanos que ya eran como liberados de su actuar, y esta pequeña ciudad ejercía todo el poder romano, o sea, ello era como una pequeña Roma, Filipos, ¿ya? Donde las leyes eran igual que las romanas, las costumbres eran igual que las romanas, la gente era igual que la romana, entonces seguían todos los edictos igual como si se estuviera en Roma. Por eso es tan importante este salto por Filipos, ¿ya? Y aquí también empiezan a ocurrir cosas en esta ciudad de Filipos. Por ejemplo, pasa la conversión de Lidia y de toda su casa. Encontramos a una mujer que se convierte aquí, ¿ya? Y Lucas va relatando en muchas partes nombres de distintas mujeres y de distintas órdenes de mujeres que van creciendo y que se van convirtiendo al Señor, ¿ya? Y esto también Pablo después lo relata mucho más adelante, donde dice, no hay varón ni libre, no hay hombre ni mujer, no hay esclavo, todos somos iguales, coherederos de la gracia de Dios, ¿ya? Entonces del 13 al 15 dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, ¿sí? ¿Se da cuenta? Antes, en otras, ellos iban a las sinagogas, pero esta Filipos, como era una ciudad romana, no tenía sinagogas. ¿Dónde se juntaban? Cerca del río, ¿sí? ¿O dónde se juntaban? En las casas, ¿ya? Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Sí? Esto es maravilloso porque aquí empezamos a ver el ministerio fuerte de la mujer. Cuando habla de la conversión de Lidia y su casa, nos da a entender de que esta mujer era la principal en su casa. ¿Ya? Era una matriarca, como dice aquí nuestra pastora, o era la jefa de hogar. ¿Ya? Eso se podía dar de dos razones. Una, que haya sido una mujer que quedó viuda y ella quedó con sus hijos y
ella era la que gobernaba y trabajaba, porque se dice que ella vendía púrpuras, ¿sí? Por lo tanto, ella era una comerciante. Y la otra es que haya sido una madre soltera, porque recuerden que estábamos en Filipos, y que ella haya empezado a trabajar y que era una comerciante, ¿sí? Lo que, por tanto, porque hay de repente especulaciones que se dicen que Lidia era una mujer muy rica, muy adinerada y todo, pero no necesariamente tuvo que haber sido así, ¿ya? Por si acaso. Puede haber sido muy rica, como puede que no, ¿sí? Ambas de las dos pudo haber ocurrido en este caso. Y Lucas le da esta importancia porque nos da a entender que la comunidad cristiana empieza a formarse por hombres y mujeres de manera equitativa. El Espíritu Santo no empieza a hacer distinción, sino solamente busca a personas que quieran y que estén. Aparte, más adelante en Filipenses, que es una carta a los Filipos, ya que estamos hablando aquí, que estamos en Filipos, ¿cierto? También se nombra a otras mujeres como Evodia y Síntique, ¿ya? Y no es que dice que en este caso es la conversión de Lidia y toda su casa, entonces puede ser que a lo mejor Evodia y Síntique vivían también con Lidia, ahí ya se desconoce, pero se entiende que aquí se convierte una matriarca y todo su hogar con ella, ¿ya? Pasamos al siguiente, que es Pablo enfrenta al espíritu en una muchacha esclava, del verso 16 al 18 del capítulo 16, donde dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, ¿ya? O de pitonisa, también se le llama, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Ya? Esto también se relata y es muy importante porque Pablo enfrenta a esta mujer con este espíritu. Se habla de que es una muchacha esclava. ¿Sí? Esto da para una predicación, ¿eh? Por si acaso, para los que le toque predicar. ¿Por qué es tan importante? Porque habla de tres condiciones que tenía esta mujer. La primera de ellas, que era mujer, y eso ya la colocaba en un escalón más bajo de la sociedad en aquel entonces, ¿ya? Segundo, no era solo una mujer, era esclava. O sea, tenía un amo, ella tenía que cumplir a alguien, todo lo que hacía era beneficio de otro. Y tercero, tenía un espíritu de adivinación con el cual se ejecutaba dinero, ¿sí? Entonces vemos cómo Dios va liberando las distintas circunstancias, pero en este caso se centra en esto que ocurre. Primero que todo, habla de pitonisa o de esta mujer que profería la adivinación, ¿sí? Y de hecho vemos, ya, y por eso también aquí hay un tema muy, muy apologético, que los espíritus conocen a Dios. De hecho, cuando Jesús va, se acuerda, y saca al endemoniado Gadareno, ¿sí? Los espíritus dicen, ¿qué vienes a hacer Jesús Nazareno antes de tiempo? ¿Sí? Y es por eso que a nosotros de muy pequeños se nos enseña que no basta solo con creer, porque los espíritus también creen, ¿sí? Hay que confirmar que Cristo es nuestro Señor y Salvador, ¿sí? ¿Ya? Y aquí esta mujer es liberada de esta opresión que Pablo ejerce sobre ella a través del Espíritu Santo de Dios, ¿ya? Entonces, todas estas cosas están ocurriendo en Filipos, en esta pequeña ciudad. Entonces, vemos aquí que en 8 versos ya han ocurrido 3 hechos sorprendentes que podemos ir enmarcándonos en medio de esta lectura. Después siguiente dice conflicto de Pablo con las autoridades del verso 19 al 24, donde dice lo siguiente, y ustedes acompáñenme con la lectura de su Biblia. Pero viendo sus amos, dice, que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Sila y los trajeron al foro ante las autoridades, ¿ya? ¿Quiénes llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades? Los amos de la muchacha, ¿cierto? Porque ya no les servía, porque ya no era divina. Era como que una mujer que, no sé, porque leyera el tarot, por ejemplo, y que después ya no supiera leer las cartas, ya no les servía, ¿sí? Entonces llevaron a estos hombres en conflicto hacia las autoridades.
Cuando dice y la llevan al foro o al ágora, significa la plaza de las ciudades-estado griego. O sea, por decir así, lo llevaron a la plaza principal de Filipos. ¿Sí? Los tomaron a Pablo y a Silas y los llevaron a la plaza principal de Filipos para, y aquí vamos a seguir leyendo en el verso 20, y presentándolo a los magistrados, ¿ya? Y los magistrados eran los dos principales de la ciudad, ¿sí? A los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Dijimos que Filipos, ¿qué era? Romano, una pequeña Roma. Era una pequeña Roma. Entonces dice, oye, estos judíos, estos que vienen de Jerusalén, ¿sí? Vienen a alborotar nuestra ciudad romana, ¿sí? Eso es lo que le quieren decir. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues nosotros somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rajándole las ropas, ordenaron azotarles con vara, ¿sí? Hasta el 24. Después de haberles azotado mucho, ¿ya? Ni siquiera le pegaron uno, después de haberles azotado mucho, ¿ya? Les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. ¿Sí? Les aseguró los pies en el cepo. ¿Sí? Entonces, podemos ver todo esto que va ocurriendo aquí, este conflicto de Pablo con las autoridades. Primero que todo, vemos que al realizar esta liberación, se levanta el pueblo, se levantan estos hombres dueños de esta muchacha y empiezan a decir que estos hombres venían a decir costumbres de los judíos que no eran lícitas. ¿Sí? Por lo general se abocaba a qué? A que Pablo y Sila y todos predicaban del reino de Dios. ¿Sí? Y recuerden que Roma tenía el reino de César. ¿Sí? Entonces ellos siempre apuntaban a que estos hombres estaban hablando de otro rey, que había que adorar a otro rey, que había que servir a otro rey. Y eso los romanos no lo podían permitir. Entonces aquí nace esta parte de este conflicto que empiezan a tener. ¿Sí? Aquí aparece una clara contradicción entre romanos y judíos. Todos los filipenses de esta colonia romana son muy orgullosos de su ciudadanía. Y los judíos, o estos cristianos, porque son cristianos, ¿sí? Hablan de una ciudad nueva, hablan de un cielo nuevo, hablan de un Dios que viene a libertar, ¿sí? Entonces, obviamente para ellos, que era un estado opresor de las personas, esto no les gustaba para nada. Recuerden que aquí Roma estaba en parte de su apogeo, donde ellos llegaban a ciudades con sus tremendos ejércitos y los gobernaban. Entonces, alguien que viniera a hablar de libertad, obviamente no era bien visto. ¿Ya? Liberación de Pablo y de Sila. Aquí ocurre algo extraordinario nuevamente. ¿Sí? En el 25 al 28 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y esto es muy importante. ¿Qué pasó antes? Los tomaron primero, los llevaron a la plaza principal, le rajaron la ropa, le dieron palos, ¿sí? Lo azotaron mucho, los metieron al calabozo de más adentro, ¿sí? Y los engrillaron los pies y los colocaron en el cepo. Pero ¿sabe qué hacía Pablo y Silas? Cantaban y oraban al Señor, ¿sí? Entonces aquí también vemos una fe inquebrantable de estos primeros hombres, ¿sí? Pero a medianoche entonces, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Sí? Hecho maravilloso de que ocurre ¿en dónde? En Filipos. Seguimos en la ciudad de Filipos. Entonces, aquí empiezan a ocurrir hechos maravillosos. Primero que todo, este terremoto de parte del Señor, ¿sí? Abre las cadenas. Aquí se denota que hay un hecho sorprendente y sobrenatural que ocurre. Se abren las cadenas, se abren las celdas,
¿sí? Y hay otro hecho también magnífico que ocurre entre medio. Los presos no arrancan. ¿Se da cuenta? Todos quedan ahí. ¿Qué le dice Pablo? No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, ¿sí? Y más, yo creo, ellos dos, a lo mejor eran más importantes que todos los demás. Recuerden que los magistrados le dieron orden al carcelero, así como diciendo, estos dos tienes que resguardarlos, ¿sí? Imagínense, se le llegan a escapar. Este hombre prefería la muerte, ¿sí? Entonces aquí vamos viendo cómo esta liberación de Pablo y Silas traen también nuevamente libertad al Señor, ¿sí? Estos hombres estaban cantando. Lucas nos informa que los otros presos también se les soltaron las cadenas, pero también ellos quedaron ahí, por lo tanto también se denota una maravillosa obra de Dios que permitió el orden en medio del caos, ¿sí? ¿Le parece novedoso eso? ¿Se le viene a la mente Génesis? Que en medio del caos Dios pone orden, ¿sí? Así como en nuestra vida, Él llegó y en medio del caos Dios pone el orden, ¿sí? Los apóstoles entonces ya no es primera vez ni segunda vez que son libres, ¿sí? Nuestra pastora habló de que a Pablo lo despertaron, ¿cierto? Le tocaron las costillas, a él sí le tocaban las costillas, uno era más, ¿ya? A Pedro, y podían, y salió libre. En este caso Dios abre los calabozos, desata las cadenas. En este caso a ellos los libera de el cepo, ¿sí? Y pueden estar libres. Todo esto ocurre en Filipos. Primera parte. Sigue ocurriendo más cosas en Filipos y aquí viene algo maravilloso. La conversión del carcelero y todos los de su casa. Del 29 al 34 empieza a ocurrir un hecho glorioso, ¿sí? Pongamos, recuerden aquí, coloquen como un paréntesis lo que ocurre hasta que Pablo le dice, no te mates, no te hagas ningún mal, ¿ya? Y aquí vamos a ver un paréntesis. Conversión del carcelero y de los de su casa, del verso 29. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se da cuenta que el carcelero se da cuenta que el clamor, que las oraciones, que las alabanzas de este hombre que clamaban a un Dios son respondidas. Por lo tanto, se da cuenta de que él necesita salvación. El Espíritu Santo empieza a obrar en la vida de este carcelero, ¿sí? Y sacándolos, y el 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una promesa mucho más allá de la que ellos podían hacer, pero el Espíritu Santo instruía a que podían expandir esta bendición mucho más allá de lo que ellos en ese minuto veían. Porque Pablo y Silas en ese minuto veían a quién? Al carcelero. Sin embargo, a la luz del Espíritu Santo le dicen, tú y tu casa serán salvos, ¿sí? Y esto es maravilloso cuando esto también empieza a ocurrir en nuestras vidas. Él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, ¿sí? Con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios, ¿sí? O sea, estos que eran presos, que le dijeron que tenía que cuidarlos, este hombre después se postra a los pies de ellos, ¿qué debo hacer? Los toma, los limpia, los lava, los cuida, los lleva a su casa, pone la mesa, comen la cena. Lo más probable, y aquí es lo que relata, que cuando dice y sirven la cena, estos hombres eran uno, ya habían sido bautizados, habían creído en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, lo más probable es que Pablo y Silas hayan hecho este acto de la Santa Cena en conmemoración de Dios también, ¿ya? Se cree que esto pudo haber pasado y por eso se dice que se dan en la cena. Y toda la familia cree. El texto insiste 5 veces en la participación de toda la casa del carcelero para dar un énfasis a lo que la palabra del Señor había dicho por los labios de Pedro. Tú y tu casa serás salvo, ¿sí? Por lo tanto, toda la familia de él, ¿sí? Por eso es la gran insistencia de esta casa en este tiempo, era una estructura básica de la ciudad, sobre todo de los romanos, el oikos, o la casa, la familia, ¿sí? Toda familia respetable, toda familia de buen nombre, tenía un hogar bien constituido, ¿sí? Si no, pasaba a ser también alejado de la sociedad, ¿sí?
Entonces vemos que todo esto ocurre, pero no solo pasa eso. Y la inocencia de Pablo y Silas, donde abandonan Filipo. Miren, yo les dije, hagan un paréntesis hasta que este hombre se estaba con la cuchilla y Pablo le dice, no te mates, ¿cierto? Miren en el 35 lo que ocurre. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. O sea que los magistrados no tenían idea que en la noche estos hombres habían sido sueltos, que habían ido a la casa, que habían comido, que le habían lavado los pies, no tenían idea. Los magistrados ahora le dice, oye, ¿te acuerdas de esos dos que tenía al fondo? Libéralos. ¿Sí? Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. ¿Significa qué? Pablo y Silas comieron, los bautizaron, fueron a la casa del carcelero, comieron con ellos, oraron por ellos. Y después, ¿sabe a dónde volvió Pablo y Silas? A la cárcel nuevamente. Eso nos relata aquí. ¿Sí? Volvieron a encerrarse. ¿Por qué? Porque ellos querían cuidar la vida del carcelero. ¿Sí? No era porque Dios no los pudiera libertar, era porque ellos querían velar por la vida del carcelero. ¿Sí? Entonces, aquí le dice que los suelte. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron a la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto. Sino, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y vinieron, les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Aquí hay un hecho político muy fuerte, ¿sí? No podían golpear, no podían azotar, no podían hacer un juicio que no fuera justo a un ciudadano romano. Y Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, por lo tanto ellos tenían todas las de la ley para ganar. Si esto llegaba ahí a oídos del César o a oídos de otro mayor a los magistrados iban a ser cortados de su puesto por hacer una violación a la ley. ¿Sí? A la ley romana, exactamente. Entonces, después de esto vienen los magistrados y ellos obviamente hablan y lo más probable es que hayan rogado a Pablo y Silas que no expongan esto y finalmente ellos salen libres. En el 40 entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia. ¿Se acuerdan quién era Lidia? Sí, la que se convirtió en el río, ¿sí? Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Por qué los consolaron? Porque imagínense, porque a usted le toman a un hermano, le rompen la ropa, lo agarran a palo, lo encierran en un calabozo, ¿sí? Y usted no tiene idea de ellos. Entonces estos hombres vuelven donde Lidia, le cuentan, y lo más probable es que todavía hayan andado doloridos, hermano, así una paliadura no se quita de un día para otro, ¿cierto? Entonces, estos hombres consolan en el espíritu y a esta casa, a estos cristianos, a toda aquella comunidad que estaba creciendo en medio de esta preciosa comunidad. ¿Ya? Y sabe que este libro es maravilloso, pero la hora ha avanzado demasiado. No sé si nosotros no podemos resumir o esto es, es mucho. ¿Ya? Así que vamos a dejar esta clase por lo menos hasta aquí. ¿Sí? Quiero saber si hay dudas, hay consultas, hay algo que les gustaría que potenciáramos o que fuéramos más por encima nomás. O ya lo sabían todo y lo están escuchando de nuevo. No, está bien, mi hermano, mi pastora. Lo que pasa es que es tan rico el libro de los Hechos que cada vez que nosotros leemos aparecen cosas que a veces creemos entender, pero el Señor nos muestra de diferentes formas lo que sucede. Pero no, está bien el resumen, no hay para qué acortar, porque es algo que es del Señor, la palabra del Señor. Y si el Señor no quiere seguir ahondando en la palabra, gloria al Señor, porque más aprendemos. Claro.
Entonces, mire, les invito a que puedan seguir estudiando de esta siguiente forma. Así como lo fui realizando, leyendo el acápite bíblico, ¿sí? Porque creo que así se iba entendiendo también mucho más y vamos leyendo el texto bíblico y vamos profundizando en lo que nos va relatando en cada uno de estos espacios, ¿ya? Si ya lo he hecho, que el Señor les sea bendiciendo. De todas formas, voy a mandar la prueba, la voy a leer, la vamos a leer con nuestra pastora, ¿sí? Y si hay algo muy importante que no tocamos, que lo más probable es que pase con la lección 6, ¿cierto? Vamos a mandar un audio, vamos a mandar un pequeño video como de resumen, abocando a que ustedes también puedan tener conocimiento pleno para poder responder y para que puedan aprender mucho más, ¿ya? Se refuerza también que estas clases son de apoyo y que también es muy importante que ustedes vayan leyendo sus libros, ¿cierto? Porque el aprendizaje finalmente lo creamos todos y ustedes son los mayores y los principales creadores de su aprendizaje. Amén. Así que el Señor nos sea bendiciendo. Voy a dejar de compartir aquí un ratito. Mostrar a los participantes sin video. Y vamos a estar entregando esta clase, ¿sí? En las manos de nuestro Señor y después la vamos a subir también para que cada uno también pueda tener un descanso reparador. Amén. Que el Señor nos sea bendiciendo y le vamos a pedir a nuestra hermana Marisol Bielma que también hoy día que ella nos sea despidiendo con la bendición en este día. Amén, mi hermano y pastora. Primeramente quiero darle gracias al Señor por sus vidas, por ustedes, porque es una clase enriquecedora. Realmente, como decía mi hermano anterior, resumir lo imposible. El libro de los Hechos tiene tanta riqueza y el escucharlo uno se iba imaginando, iba ahí. Es algo muy de mucha bendición, así que el Señor les bendiga a ustedes dos por la manera tan hermosa y ahí como el Señor les usa para enseñarnos y tal como decía mi hermano, nosotros lo hemos leído, pero a veces los hechos, a veces siempre aprende algo nuevo. Siempre hay maneras como Dios las enfoca, así que gracias al Señor damos por ello. Amén. Vamos a orar al Señor y rogarle su bendición. Padre maravilloso, le damos gracias, Dios mío eterno, por su amor, Señor. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra, Señor amado eterno. Gracias, Padre bueno, porque hoy día hemos sido muy, pero muy bendecidos a través de tu palabra, Señor amado. Cuánta riqueza, cuánta bendición, cuánta, Padre mío, palabra, Padre mío, que ha enriquecido nuestras vidas, nuestro espíritu, Señor amado eterno. Bendecimos la vida de nuestra pastora, nuestro hermano Andrés, amado Señor, los cuales tú has puesto para que estén ahí enseñándonos, Dios mío, sígueles usando, sigue derramando gracias sobre su vida. Amado Señor, que esta palabra que hemos aprendido en esta noche, Señor mío, vaya ahí trabajando en nuestras vidas, Dios mío eterno, ponga más hambre en nosotros por seguir deleitándonos con tu palabra y aprendiendo cada día más. Bendiga a cada uno de mis hermanos que se pudieron conectar en esta noche, Señor mío, nuestras familias, Padre bueno. Le damos gracias, Dios, le pedimos su bendición, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo. Amén. Amén. Glorificamos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Que el Señor les bendiga. Buenas noches a cada uno de ustedes. Amén. Que el Señor les sea bendiciendo a todos. Muy buenas noches. Buenas noches, mis amados hermanos.